Mauricio. Bueno, muy bien, Luisa. Felicitaciones. Creo que la charla estuvo como muy clara y muy completa, sobre todo esa parte que lideraste de organizarlo bien por factores, no necesariamente de coagulación, sino todos los factores que tienen que ver con flujo y con endotelio. Entonces creo que estuvo muy completa y muy bonita. No sé si el profe Fernández quisiera hacer alguna intervención Oh, inicial. Luisa no está oyendo, toca por escrito. bueno, iba a decir que está de acuerdo con vos. Esa primera parte de desglosar la triada de Virchow, pues me pareció una manera pues, muy clara de explicar todos esos problemas de trombosis. Yo la felicito por acá y te agradezco nuevamente a vos y a todos los que están conectados, Pablo. Estamos en contacto. Mil gracias, Mauricio. No sé si alguno de los otros profesores que está conectado quisiera hacer alguna intervención sobre la charla de Luisa. Luisa no está oyendo, pero de pronto después en la grabación podrá ver qué le dijimos. Adelante, Jaime. Gracias, Pablito. Buenas tardes para todos. Primero, felicitaciones a Luisa. Creo que en el tiempo que tenía hizo una muy buena revisión. Eh, Recordar un poco esos componentes de bicho nos va a permitir profundizar un poco más en el tema en diferentes patologías, como por ejemplo la sepsis, que es un estado protrombótico y antifibrinolítico. Y de esos tres componentes de la triada de bicho, el endotelio es fundamental que mantenga un fenotipo antiadherente. Yo quería preguntarle, yo no sé si Luisa tenga retorno y pueda contestarme, sino pues que también me contesten los residentes que están asistiendo de cuidado intensivo. ¿Cuál es la relación que existe entre la heparina, que nosotros normalmente utilizamos, y los glicosaminoglicanos del glicocálice? ¿Cuál es la relación existente entre una y la otra? Y la segunda pregunta que les quería hacer para profundizar un poco más en el tema, ¿cuáles son esas propiedades no anticoagulantes que puede tener en un momento dado la heparina? Gracias. Gracias, Jaime. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos. Ricardo Hernández, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Bueno, entonces respondiendo a las preguntas del profe, digamos que pues, recordemos primero que todo que el glicocálix está conformado por tres componentes: los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos y las glicoproteínas. Dentro de los aminoglicanos vamos a tener el heparansulfato, el condroitinsulfato, el dermatansulfato y también en una pequeña cantidad el queratansulfato. Entonces, entrando con el heparansulfato, digamos que este se encuentra muy estrechamente relacionado con la heparina, más que todo con la estructura, porque ambos tienen una repetición de una unidad disacarida con un grado variable de sulfatación, que son las que, digamos que las diferencias. Y pues digamos que las propiedades no anticoagulantes se deben dividir en dos grandes grupos, que va a ser la modulación a través de la unión de los ligandos de plasma solubles y la modulación a través de la unión de receptores o de macromoléculas unidos a la superficie celular que tienen efectos potenciales en las vías de señalización. Y así la heparina puede interferir con varias de las etapas de transmigración y extravasación de leucocitos en los tejidos diana. Entonces, por lo tanto, resumidamente, una propiedad o la propiedad no anticoagulante más importante de la heparina sería que mantiene la homeostasis y evita, pues, en un mayor grado la degradación del glicocálix. Sí, correcto. Ricardo, digamos que está mencionando algo muy importante que alcanzó a presentar Luisa, y es que cuando mostraba las propiedades anticoagulantes del endotelio, ese paransulfato que aparece ahí expresado en la célula endotelial y que se une a la antitombina 3, ese paransulfato es el componente más importante de uno de esos tres que mencionó Ricardo, componentes de glicocáliz, que es el glicosaminoglicano. Entonces, de lo que dijo Ricardo, hay algo muy importante que yo quiero resaltarles a ustedes,
y es que estos heparansulfato tienen carga negativa. Y tiene carga negativa porque, como lo mencionó Ricardo, son sulfatados. Entonces, la carga negativa que está en el endotelio es uno de los grandes responsables de interactuar en la respuesta inflamatoria, particularmente en los pacientes con sepsis, atrayendo moléculas que tienen carga positiva, como las citoquinas, como muchas proteasas, e inclusive factores de crecimiento. Entonces, hacia donde estamos dirigiendo la investigación del endotelio hoy en día, no solamente a su componente químico estructural, sino a su componente eléctrico. Y cómo muchos de esos, digamos, cargas eléctricas de esas proteínas de la respuesta inflamatoria hacen que se migren hacia el sitio pues, de la inflamación que está ocurriendo. Nosotros tenemos heparina endógena y la producen los mastocitos. Y esa heparina endógena que la producen los mastocitos, digamos, comparte el 98% de estructura con el heparán sulfato. Entonces, esas propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladores y lo demás que se ha intentado investigar de la heparina, vienen derivadas del componente inactivo que se conoce, que es casi el 70% de la molécula de la heparina comercial que conocemos nosotros, que es derivada habitualmente de mucosa de intestino de animales, de cerdos o de vacunos, en donde fundamentalmente su estructura le permite, por su carga negativa, ayudar a estabilizar el endotelio. Entonces, sus propiedades anticoagulantes están relacionadas con eso que estaba mencionando Luisa, pero sí quiero que no dejen a un lado la importancia de esa carga de sulfato, la carga negativa que tiene, y cómo eso ayuda a estabilizar esa componente fundamental de la tarea de Virchow, que es la célula endotelial. Y el endotelio, pues claramente va a ayudar a que se mantenga o no la permeabilidad y obviamente una hemostasia adecuada. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. No sé si algún otro de los profesores quisiera hacer algún comentario adicional, muy al lugar, la historia de la heparina que tanta fe le tenemos, que algún día alguien demuestre en un ensayo clínico que funciona para evitar, sobre todo en pacientes sépticos, que se active todo ese fenómeno en exceso. Vamos a ver si algún día lo logramos. Bueno, muy bien, entonces ahí les puse en el tablero, espero que todos lo puedan ver, el taller. Ahí están las tres preguntas. La primera iba orientada a cuáles son esos factores de riesgo más comunes para los eventos trombóticos en pacientes específicamente en cuidado intensivo y por qué pues, puede llegar a ser importante identificarlos de forma temprana, qué podríamos hacer al respecto. Todos tienen libertad de escribir en el tablero por los laditos si quieren, no hay ningún problema. ¿Algún voluntario? Pamelita. Hola, doctor, buenas tardes. Eh, doctor, ¿cómo se escribe ahí? Yo no sé. Ahí Pero, en el lado izquierdo, la quinta que dice texto, la señalas y ahí puedes escribir. Pero no, pero no. Bueno, bueno, yo solo quería como relacionar como que a la hora de leer como todos esos factores de riesgo, realmente en pediatría somos, digamos que la parte, toda la iatrogenia que generamos y el mayor riesgo protrombótico a la hora de tener accesos vasculares y digamos que eso también hace plantear la importancia de considerarlos de una forma como muy clara y muy precisa de por qué los necesitan. Entonces, digamos que el mayor factor de riesgo que yo encontré fueron el catéter venoso central y entendiendo cuando este genera el trombo directamente adherido a la pared y que una de las consecuencias o cuando más también podemos generar aumento de ese riesgo asociado al catéter es cuando, digamos, manipulamos un montón la vía al buscar el acceso, dañamos la pared. Cuando usamos medicación como nutrición parenteral o quimioterapia, eso como relacionado al catéter venoso central, que es la causa más frecuente. Lo otro son las líneas arteriales, que es la mayor causa de trombos arteriales,
pero es raro, digamos, pensar en otras causas en pediatría como propias de una producción de trombos per se del paciente, aunque cuando se presenten, pues deberíamos pensar en hiperlipidemias, arteritis de Takayasu, y digamos que obvio esta tiene como una connotación, una consecuencia bien importante, que es la isquemia, la disfunción de los órganos, eh, y la necesidad de un manejo en anticoagulación importante cuando se documenta la trombosis, y que, digamos, cuando uno además pasa una línea arterial femoral, el riesgo de que haya trombosis en la femoral es del 40%. Eso como en la literatura que encontré. Lo otro es la enfermedad congénita cardíaca. Entonces, eso digamos que está relacionado a una causa de eventos embólicos, sobre todo en pacientes lactantes. Pero también, digamos, cuando hay esas trombosis arteriales, no se debería pasar que el 70% de los pacientes pudieran tener asociado una enfermedad congénita cardíaca. Y recordar que los pacientes pues postquirúrgicos cardíacos tienen el riesgo de obstrucción de los shunts que hayan sido creados pues en los diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, y también los pacientes que han requerido altas dosis de transfusión de plaquetas sin necesidad de ECMO en el postquirúrgico cardíaco. Lo otro, pues, son la trombofilia, y pese a que, digamos, uno pensaría que es una condición que es bien relevante, en lo que encontré, pues, digamos que es una causa muy rara, y que ni siquiera el hecho de que el paciente tenga una trombosis asociada quiere, digamos que en la literatura que encontré, pues uno debería hacer como el tamizaje, pero inclusive no está asociado a que exista una trombofilia como tal. Y también, pues digamos que pese a que uno tiene dosis de heparinas o necesidades de uso de heparina en los pacientes, eh, cuando hay pues siempre, digamos, las dosis subterapéuticas en los pacientes, esta pudiera aumentar también el riesgo. Y lo otro que quería mencionar es cómo podemos nosotros establecer qué pacientes tuvieran más riesgo de tener trombosis. Y encontré un estudio que hicieron en Estados Unidos en 8 centros pediátricos, en donde eran más o menos 2.111 pacientes, y ellos intentaron evaluar el riesgo o la valoración del riesgo. CHAT se llama eso, que es como un grupo de diferentes, pues, como de centros que buscan hacer medidas en pro de los cuidados o de hacer atención segura en el paciente. Entonces ellos se encontraron con una sensibilidad del 79%, que si evaluábamos el score de Branden Q, que es evaluar escalas de movilidad en el paciente a la hora de la admisión, qué tanto tiempo el paciente lleva en estancia en UCI mayor idealmente, o aumenta el riesgo cuando es mayor a 3 días, si tiene un catéter venoso central que sea de un tiempo prolongado. Ellos hablan de 30 días, ya sea porque ya 30 días con el acceso vascular central, previo al ingreso o durante el ingreso en UCI, enfermedad cardíaca congénita, y el antecedente de enfermedad autoinmune inflamatoria en esos pacientes con unas PES y unos riesgos, unos ORs, digamos que estadísticamente significativos. Ellos consideran que deberíamos pensar que esos pacientes pudieran llegar a necesitar anticoagulación, digamos que pensando que en el adulto es una forma de prevenir este tipo de eventos, y entendiendo además que los pacientes en UCI, solo por también estar en UCI, aumenta pues el riesgo de estas complicaciones. Eso era como lo que quería mencionar. Chévere, Pamela, muchas gracias. No sé si alguno encontró algún otro factor o faltó mencionar algo. Pamela recordó. Marco. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Fidel Sierra, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. No, simplemente era como para complementar un poco, pues digamos que dentro de los factores de riesgo que poseen
relevancia pues en los diferentes grupos dentro de la población pediátrica, pues obviamente dentro de un factor de riesgo aislado, como de mayor relevancia que uno encuentra constantemente en los diferentes estudios que uno revisa en la literatura, está la presencia de catéter venoso central. Y digamos que se estima que la trombosis que se asocia a esa presencia de esos catéteres venosos centrales, dependiendo obviamente de la población en la cual nos encontremos, puede llegar a valores tan altos que hasta un 90% en la población total, y más del 50% ya en la población pediátrica propiamente dicha. Al respecto, hay un artículo que me pareció pues, bastante interesante, un artículo pues, sencillo pero muy interesante, eh, publicado en noviembre del 2018, realizado por Gupta y colaboradores. Ellos tratan de establecer cómo la incidencia y los factores de riesgo en cuanto a eventos pues, trombóticos en población pediátrica. Ellos incluyen pacientes de entre un mes y los 12 años. Realizan un estudio pues, observacional prospectivo en un instituto, dice, de atención terciaria desde septiembre del 2015 hasta octubre más o menos del 2017, y logran inscribir pues, un total de 49 niños con trombosis dentro de la población, la edad pues, que les mencioné, de un mes a 12 años. De esos 49 casos, aproximadamente dice que el 60% eh, se debieron pues a tromboembolismo venoso y 19 niños a tromboembolismo arterial. Y si ellos encuentran que es en el presente estudio que la trombosis es un problema, ellos primero lo consideran un problema emergente en el entorno pues de la atención terciaria que ellos ofrecen, y los catéteres venosos centrales seguidos de procesos infecciosos, recordemos la sepsis como un proceso procoagulante, fueron las principales causas de trombosis en ese estudio. Y un estudio un poquito más contemporáneo, es realizado por René Higerson, y es exclusivamente en pacientes pediátricos para describir eventos trombóticos, pero en la unidad de cuidado intensivo eh, pediátrico. Entonces y es el mismo estilo, pues el mismo diseño, perdón, del estudio, un estudio observacional prospectivo en un grupo de 11 unidades de cuidado intensivo pediátrico de atención terciaria en los Estados Unidos. De igual manera, encuentran que los niños ingresados en las unidades de cuidado intensivo pediátrico tienen un mayor riesgo de tromboembolismo venoso, y por supuesto la presencia de un catéter venoso central como un factor de riesgo más importante para esos eventos. Y digamos que relacionado con la presencia del catéter, ellos encuentran en este estudio que los niños que desarrollaban tromboembolismo venoso eran más jóvenes, estaban obviamente con mayor compromiso multisistémico, entre ellos pues obviamente la sepsis, permanecían mucho más tiempo en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, y tenían una tasa de mortalidad mucho más alta. Eso era como lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy bueno tu complemento. Bueno, muy bien. Entonces, en principio, los factores de riesgo se parecen un poco a los de adultos. Al principio pensábamos que no y cada vez nos dicen que sí, que en principio cuidado con los catéteres, cuidado con la inmovilidad y cuidado con la inflamación. Obviamente, no olviden tampoco los cardiópatas, pero en principio las intervenciones tempranas probablemente sean una buena idea para tratar de evitarlas. Jaime. Sí, Pablito, gracias. Yo quiero resaltarles mucho a los residentes que tengan presente que si le hiciéramos una ecografía a todos los pacientes con un acceso central, pues íbamos a terminar encontrando algún trombo. Lo importante es que lo sospechemos, particularmente cuando hay algún signo clínico que así se lo sugiere, que hay aumento del diámetro de la extremidad, que existe alteración en la coloración, en los pulsos, para poderlo documentar. Y una vez se documenta, recuerden ustedes lo que sugiere el consenso de anticoagulación, y es no retirarlo inmediatamente, sino ojalá 24, 48 horas después de haber empezado la anticoagulación. Ahí hay un punto pues muy importante, y es que de entrada decíamos que la sepsis es un estado protrombótico y antifibrinolítico, es decir, se tiende a formar trombos y a no destruirse, y de acuerdo con Pablito, ojalá tengamos a futuro no muy lejano los ensayos clínicos que demuestren algunos otros efectos no anticoagulantes de la heparina. Pero lo que sí es importante en sepsis es que tengamos presente que
muchas veces o lo más frecuente no es observar los fenómenos trombóticos de la macrocirculación, sino de la microcirculación. Entonces, tengan ustedes presente que cuando tienen un dímero D con tendencia a estarse elevando, que está indicando pues fibrinolisis, es porque posiblemente se están destruyendo coágulos que si no están en la macro, pues están en la micro. Y eso es un tema muy importante porque siempre en todos los escenarios, y lo menciona claramente Podium, ese dímero D puede ser un factor pronóstico importante que está hablando que existe pues fibrinolisis. Entonces, téngalo como presente, y muchas de las cosas que hacemos en terapia intensiva pues favorecen esos fenómenos trombóticos, pero también aquí es donde claramente existe diferencia entre los adultos y los niños, porque pues los niños no tienen sus placas ateromatosas gigantes como la que pueden tener en un momento dado los adultos y hay factores diferenciales en ese sentido. Eso era, Pablito, mil gracias. Jaime, muchísimas gracias. Ahí María Camila también escribió en el tablero que no olviden la obesidad y los síndromes metabólicos en los adolescentes, que cada vez son más frecuentes y que sabemos que son un factor de riesgo claro. Bueno, la segunda pregunta entonces va un poco también ya a lo que vimos en la presentación de Luisa, que es básicamente estrategias de anticoagulación que se puedan usar en cuidado intensivo y cuáles son las consideraciones específicas para tratar de escoger una opción o la otra. Cuándo usamos heparinas regulares, cuándo usamos de bajo peso, cuándo usamos warfarina, cuándo usamos orales. ¿Qué encontraron de eso? Anticonceptivos orales agregó ahí también. Creo que fue Vanessa, me parece. Profe, buena Mario. tarde. Mario Andrés Reyes, de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional. Profe, dentro de la búsqueda de los artículos que pude revisar, pues definitivamente siempre se va a mencionar la parina no fraccionada, como lo mencionó Luisa en la presentación. Pues digamos que recordamos un poco que lo que fundamentalmente ocasiona es, digamos que la inhibición de la formación del coágulo a través de la antitrombina 3 y pues, del factor 10A, pero pues digamos que lo fundamental que mencionan los artículos que yo revisé es como esa serie de diferencias que hay entre los adultos y los niños y que la mayoría de los datos que tenemos para hacer los tratamientos de anticoagulación en los niños pues son obtenidos o extrapolados de los estudios de los adultos. Entonces no solamente esta diferencia de los eventos de la epidemiología de los eventos trombóticos de los adultos en comparación a los niños, sino también lo que mencionamos en la charla pasada en cuanto a los niveles de los factores de coagulación y la madurez como tal del sistema de coagulación que van a ocasionar un comportamiento errático en el uso de las heparinas o de los anticoagulantes. Entonces, digamos que fundamentalmente no hay como una dosis establecida como tal para utilizar la heparina no fraccionada en los niños, sino debemos irlo, digamos que titulando o ajustando de acuerdo a los laboratorios que tomemos para hacer el control de la anticoagulación, ya sea, pues, digamos que los niveles de antitrombina, los tiempos de coagulación o el antifactor 10A, lo que tengamos a la mano. Y en algunos escenarios, digamos, donde hay como un condicionamiento, una condición de dificultad para llevar a cabo la estabilidad de la anticoagulación, entonces lo que hacen es como sumar todos. Entonces es tomar al mismo tiempo, en simultáneo, los diferentes métodos diagnósticos o de control de la anticoagulación para tratar de hacer el ajuste de la dosis de la heparina no fraccionada. Pues, la literatura pues menciona la precaución que se debe tener en aquellos escenarios de hepatopatía, en trombocitopenia como tal, o alguna comorbilidad que lo ocasione, ya sea, por ejemplo, un niño con cáncer, un niño con algún tipo de freno medular, que pues va a potenciar o aumentar la posibilidad de sangrar. La trombocitopenia pues inducida o asociada a la heparina, que si bien no es de una muy alta frecuencia en lo que yo pude revisar, pero de todos modos es una condición que de una u otra forma va a amenazar la vida por el riesgo de un sangrado mayor. Y pues tener en cuenta que esta trombocitopenia inducida por la heparina o asociada a la heparina, pues digamos que es lo más frecuente que se presente entre los 5 o 10 días después de haber utilizado la anticoagulación y eso pues es importante para tratar de anticiparse a en qué momento esperarlo, en qué momento estar mucho más atentos de que se pueda presentar este fenómeno. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, pues digamos que es uno es de los anticoagulantes como de mayor... eh,
digamos que gusto o afinidad por parte de la medicina intensiva, porque pues digamos que nos permite hacer una profilaxis primaria y asimismo utilizarla como tratamiento simplemente con el ajuste de la dosis, digamos, dándola 2 veces al día o 1 vez al día, con un perfil farmacocinético que describe la literatura mucho más estable y que reduce incluso la necesidad de hacer el monitoreo, digamos que más frecuente o más riguroso. Entonces, pues la enoxaparina, la dalteparina son las que tenemos más a la mano y las que usualmente uno ve que utiliza en el algor de la medicina de cuidado intensivo. El uso de los anticoagulantes, de los antagonistas de vitamina K, como me lo mencionó Luisa en la presentación, digamos que tienen ciertas limitaciones que son como este comportamiento errático o esta susceptibilidad a afectarse por diferentes factores, ya sean los de la alimentación o incluso digamos que el desconocimiento que tenemos por algunas de las tablas nutricionales de las fórmulas lácteas con las cuales los niños se alimentan y que pueden terminar también afectando un poco el comportamiento o la farmacodinámica y farmacocinética de la warfarina particularmente, que es lo que más se menciona. Digamos que lo otro es, digamos que la poca disponibilidad del fármaco en preparaciones pediátricas. Entonces tenemos las tabletas y hay que, digamos que buscar la forma de utilizar una dosis que se pueda ajustar sin que sea necesario hacer una fragmentación de la tableta porque pues digamos que va a ser difícil o dificultaría la titulación como tal de la dosis. Entiendo que en algunos grupos lo que hacen es hacer un ajuste, digamos que semanal, es decir, hacer un cálculo semanal de la dosis y poder hacer los ajustes o las intervenciones en ese conteo semanal. No sé, digamos que si haya algún estudio que soporte esta práctica, pero pues sé que es una de las estrategias que se utilizan. En cuanto a los anticoagulantes orales directos en los niños, que lo mencionó Luisa en una de las tablas, como las indicaciones de utilizar divarroxaban, apixaban o dabigatran, digamos que hay algunos estudios que muestran que ellos tienen una efectividad muy similar en comparación a la anticoagulación convencional. Incluso con la posibilidad de tener una farmacocinética y farmacodinámica mucho más estable, que le permiten, digamos, que un comportamiento menos errático que la parina no fraccionada. Entonces, del rivaroxaban encontré que ya se consiguen soluciones orales pediátricas, además de las tabletas pues para adultos y pues que digamos que las propiedades o los ensayos clínicos en pediatría han mostrado que tienen una muy buena correlación con el uso de la anticoagulación convencional. Eh, Uno de los artículos que es de revisión realmente hace la mención del estudio Einstein Jr., que fundamentalmente lo que estaba buscando era como comparar los anticoagulantes en cuanto a seguridad, eficacia, y el rivaroxaban, pues digamos que mostró un muy buen comportamiento cuando lo compararon con la heparina no fraccionada. Eh, en cuanto al dabigatran, pues digamos que encontré que también se consiguen formulaciones pediátricas ya pues con gránulos recubiertos para aquellos niños que, según este artículo que yo leí, era para los niños menores de 12 años y una suspensión como tal para los lactantes. Eh, en ese artículo mencionan un estudio que se llama Diversity, que es un ensayo clínico aleatorizado, donde buscaba comparar el dabigatran con la heparina de bajo peso molecular y los anticoagulantes, los inhibidores de la vitamina K. El resultado primario que intentó medir ese estudio, que me dio ese estudio, era como la resolución completa del trombo y la ausencia de un fenómeno de trombosis venosa recurrente y la muerte pues relacionada al evento. Entonces, digamos que ellos mencionan que el 46% de los pacientes que recibieron dabigatran, en comparación contra el 42% de los pacientes que recibieron heparina o la anticoagulación convencional, digamos, fueron los hallazgos. Entonces, ellos son claros en mencionar que no mostró una inferioridad del uso de dabigatran en comparación al uso de la terapia anticoagulante convencional. Asimismo, mencionan otro estudio de fase 3 del dabigatran en cuanto a la prevención secundaria de los fenómenos tromboembólicos en 199 niños después de haber utilizado el anticoagulante, los medían a 3 meses, pero después de haber utilizado el anticoagulante, y ellos, mira, encontraban que no tenían desenlaces eh, malos en comparación al uso en comparación al uso de la terapia anticoagulante convencional y que solamente, digamos, el 1% de los pacientes
que estuvieron en el estudio experimentó una recurrencia del fenómeno tromboembólico y solamente 1.5 y 1.5 tuvieron eventos hemorrágicos mayores, perdón, y 1% menores. Entonces, finalmente, digamos que ellos sugieren que de ser posible y tener la disponibilidad, es una muy buena opción también utilizar este tipo de anticoagulación. Muy chévere, Mario, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún otro concepto, encontró otra cosa. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo dejamos de usar rápidamente la heparina no fraccionada en favor de las heparinas de bajo peso molecular. Tiene todo el sentido en algunos escenarios, pero en cuidado intensivo, por ejemplo, en mi centro en adultos usan todavía heparina no fraccionaria como forma profiláctica, simplemente por el que es de menor costo a pesar de que tiene la misma eficacia. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud y obviamente la warfarina la odiamos porque es muy errática. Esperamos que los orales nos ayuden como le ayuda a los adultos y pues sigue siendo lo que más usamos las heparinas de bajo peso molecular porque son más fáciles de usar. Pamelita. No, yo solo quería adicionar, pues que aunque no es directamente, o bueno, sí, es la anticoagulación con los trombolíticos y que sí es como un escenario en UCI, em, pues también a los que mencionó Mario, pero digamos que este es en los pacientes con el trombosis de riesgo inminente de vida o aquel paciente que hay que conservar una extremidad. O las otras indicaciones que encontré también eran en pediatría, en tromboembolismo masivo con inestabilidad cardiovascular, en síndrome de vena cava superior, la trombosis bilateral de las venas renales, trombosis de senos venosos cerebrales con alteración del estado de conciencia, un trombo atrial, digamos que de tamaño importante, trombosis venosa profunda con obstrucción, que compromete sobre todo los TRONS en pacientes posquirúrgicos cardiovasculares y digamos que pese a que están los factores activadores de plasminógeno tisular como el alteplase, el tenecteplase y el reteplase, hay otros como la streptoquinasa y la uroquinasa, pero digamos que donde yo encontré que estaba más o que tenía más evidencia y habían por lo menos dosis, digamos, descritas, eran con el alteplase eh, a dosis como de 0,1 a 0,6 miligramos kilo hora en infusiones prolongadas perdón, dosis altas en infusiones prolongadas o también se describe infusiones en tiempos más prolongados de hasta 25 horas a dosis más bajas de 0,01 a 0,06 con una monitorización, digamos, estricta del fibrinógeno y de las plaquetas por su mecanismo de acción y pues hacer la vigilancia imagenológica de poder resolver, digamos, el problema que estamos tratando de eliminar. Era como lo que quería adicionar. Gracias, Pamelita. Bueno, entonces la última pregunta iba orientada hacia las complicaciones. Digamos que está muy bien que detecten cuando hay un riesgo y se use anticoagulación, ya sea terapéutica o profiláctica, pero pues lo importante es también estar pendientes de cuáles son las complicaciones, ya se han mencionado parcialmente, pero pues concretemos, Luisa también las comentó en su charla. ¿Ninguno? María Camila. Hola, buenas tardes, María Camila Pérez, residente de Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues yo creo que Luisa ya nos contó pues bastante sobre las complicaciones. Creo que digamos que de la heparina y de la heparina de bajo peso molecular, especialmente la heparina, la principal complicación pues va a ser el riesgo de sangrado. Sabemos pues que si el sangrado es menor y se puede controlar, pues lo podemos hacer, ajustar o pues modificar haciendo ajustes de la dosis de acuerdo pues al paciente. Sin embargo, pues si se trata de un sangrado mayor, pues vamos a tener que administrar protamina
En el caso pues de uso de heparina, usualmente sabemos que 1 miligramo de protamina va a neutralizar 100 unidades de heparina. En cuanto a las otras complicaciones pues de la heparina, también se habla pues de la anafilaxia, que es rara, pero pues puede suceder, y la osteoporosis pues ya de forma crónica. En cuanto pues a la heparina de bajo peso molecular, pues también sabemos que su complicación principal pues va a ser el sangrado. También hay algunos reportes que hablan de elevación de enzimas hepáticas, de anafilaxia, pero en menor grado que la heparina, y de osteoporosis. En cuanto a los anticoagulantes orales, pues sabemos que tenemos que tener en cuenta pues las interacciones farmacológicas, especialmente pues aquellos medicamentos que inducen o inhiben el citocromo P450, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, fluconazol, ciclosporina, en donde pues hay interacciones con estos medicamentos y se puede generar mayor toxicidad. Pues creo que dentro de todo, digamos que las complicaciones más importantes y la de mencionar va a ser pues el riesgo de sangrado. Es como la gran conclusión. Perfecto, María Camila, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra idea. Bueno, si no, dejamos aquí. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en 8 días. Cuídense mucho.